Y bueno, pues esta mañana, para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con varias cosas, tienen que ver con un clima político, tienen que ver con una circunstancia que ha llegado a niveles como los que ayer vimos, con la incorporación incluso del ESME al recinto de San Lázaro, o lo que ocurrió en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, que suspendió su programa media hora antes por la llegada de electricistas a la radiodifusora. En fin, un ambiente, un clima, una situación pues derivada de varias cosas, pero fundamentalmente del decreto presidencial para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Y no se diga, pues, lo que fue la aprobación del paquete fiscal, el paquete recaudatorio de la Cámara de Diputados, que ahora, bueno, pues se perfila a que será revertido en el Senado de la República por decisión del PRI, como han anunciado los propios priistas. Así que todo está por verse en esa materia, pero en la suma de cosas, pues estamos realmente en una situación realmente delicada en este país, porque en medio de la crisis que tenemos, con índices de desempleo como los que no teníamos desde hace 14 años, en fin, lo que está ahí a la vista de todos y una situación política muy complicada. Esta mañana enlazamos una comunicación vía telefónica desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, donde se encuentra, con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para conocer sus puntos de vista y lo que opina sobre lo que está pasando en nuestro país en estos y otros temas. Andrés Manuel, buenos días, buen viernes, bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Me da mucho gusto platicar contigo. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que estamos viendo, por decir este panorama general? Mira, yo creo que estamos en una situación crítica de muchos problemas sociales, de un agravamiento de la crisis económica y de bienestar social. Y la medida o las acciones que están tomando a cabo los que mandan y deciden el país están complicando aún más las cosas. Es una vuelta más a la tuerca, quieren seguir exprimiendo, sometiendo por la fuerza al pueblo, y esto pues está generando este ambiente de inconformidad que estamos padeciendo en el país. No, así veo las cosas. No estabas físicamente en San Lázaro, pero estabas, es decir, las figuras, los legisladores que tuvieron, digamos, una expresión sumamente crítica con Javier Lozano en esta comparecencia de la que hemos hablado, pues son personas que han estado, digamos, de alguna suerte cerca de tu propia figura. ¿Estabas ahí en San Lázaro en espíritu? Sí, tú estabas en espíritu, digamos, sí, porque nosotros sostenemos que es una injusticia lo que hicieron con los trabajadores electricistas, el despedir en las circunstancias actuales a 43,000 trabajadores, pues fue toda una agresión, es realmente un acto injusto, inhumano completamente, y esto lo hacen con arrogancia, con prepotencia, a sabiendas de que tienen el control de los medios de comunicación que manipulan a la mayoría de los mexicanos, porque ellos administran la ignorancia en el país, ellos deciden qué es bueno, qué es malo. Entonces, claro que estoy a favor de los trabajadores electricistas, que fue una gran injusticia. Calderón está mintiendo, lo que hay en el fondo de esta medida es el interés por profundizar las privatizaciones, quieren desmantelar por completo la industria eléctrica, entregarla a particulares, como lo han venido haciendo desde el gobierno de Salinas. Entonces ese es el fondo del asunto. Llegó Felipe Calderón a decir, es un reverendo mentiroso, que por los problemas en la empresa Luz y Fuerza del Centro, por la ineficiencia de los trabajadores, según él, se perdieron empleos en el centro del país, que empresas no se pudieron instalar en el centro del país. Todo eso es mentira, Carmen. Yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México 5 años, jamás tuve una queja de los empresarios en contra de la empresa Luz y Fuerza del Centro, jamás en 5 años tuve un problema, y yo era
mantengo una relación permanente, estrecha con los empresarios. Además, debe saberse que el principal cliente de Luz y Fuerza del Centro es el gobierno de la ciudad. Se pagan alrededor de 4.000 millones de pesos al año a esta empresa, Luz y Fuerza del Centro. Jamás tuvimos un problema, al contrario, es cosa de ver cómo nunca tuvimos problemas serios de apagones. Desde luego hay necesidad de mejorar la operación de esa empresa, pero no puede ser que se le culpe a los trabajadores. Hay otros asuntos de fondo. Esto se origina principalmente que desde 1992, violando la Constitución, desde la época de Salinas, empiezan a entregar concesiones a empresas extranjeras, fundamentalmente españolas, para generar energía en nuestro territorio, con el compromiso de que la Comisión Federal de Electricidad les compra todo lo que producen estas empresas a precios elevadísimos. La Comisión Federal de Electricidad le entrega la energía a Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro compra en bloque la energía a precios elevadísimos. Entonces, eso es lo que hace que no estén bien las cuentas en la empresa Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué culpa tienen los trabajadores? Es una infamia al decir que porque ganaban 10,000 pesos mensuales. Si revisamos a fondo este asunto, vamos a encontrar de que los que ganan realmente muchísimo dinero son los de arriba, Calderón y todos los jefes del gobierno, y ya ni hablemos de los jefes de Calderón, o sea, de los potentados de la oligarquía, que se han hecho inmensamente ricos, precisamente apoderándose de todos los bienes de los mexicanos, del pueblo de México. Tú sabes que en este negocio de la industria eléctrica está Córdoba Montoya, está Claudia X González. Tengo pruebas de lo que te estoy diciendo. Entonces, es una infamia culpar a los trabajadores de lo que pasa en esa empresa, y es inhumano en estas épocas que no hay trabajo tirar a la calle de la noche a la mañana a 23,000 trabajadores. Entonces, claro que estoy de acuerdo con lo que están haciendo nuestros legisladores. Asumes, digámoslo así, Andrés Manuel, déjame interrumpirte, asumes como líder político, digamos, la responsabilidad que implica lo que ocurrió ayer, una conducta en contra del secretario como la que vimos, donde le aventaron billetes y le gritaron fascista. Sí, la asumo, mira, porque ellos agreden más. No se trata de agredir a nadie, no se trata de exacerbar las cosas, pero es mucha la prepotencia de esta gente. Hacen sufrir mucho a los mexicanos y se comportan como si nada pasara. Entonces, yo estoy de acuerdo que se proteste. Lo mismo en el caso de los aumentos de impuestos, Carmen. Creo que hicieron muy bien los diputados en oponerse a los aumentos de impuestos. Es una barbaridad también lo que están haciendo. ¿Desde cuándo venimos diciendo de que tenemos una propuesta? Sabes que presentamos el día 13 de octubre, yo hablé contigo hace como 15 días y te informé de que íbamos a presentar una propuesta para que sin aumentar los impuestos se generaran 500,000 millones de pesos. Están diciendo de que hay un déficit de 360,000 millones de pesos. Nuestra propuesta significa tapar ese hoyo de las finanzas públicas y todavía tener disponibles 140,000 millones de pesos para reactivar la economía y sobre todo proteger el empleo. Presentamos el día 13 en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores nuestros dos proyectos de decreto. Una ley de austeridad republicana para reducir el gasto en el gobierno, sobre todo el dirigido a la alta burocracia, a los altos funcionarios públicos, para tener 200,000
millones de pesos de ahorro. Y propusimos también una ley para terminar con los privilegios fiscales de los supuestos grandes contribuyentes, que permitiría un ingreso adicional de 300,000 millones de pesos. No tomaron en cuenta nuestras propuestas, las han desechado y aprobaron, como ya todos sabemos, aumentos de impuestos en todo para afectar a la mayoría de los mexicanos. Pero viene de regreso porque el Senado va a cambiar la fichada, ¿lo viste? Sí, pero en el caso del Senado hay que estar pendiente porque dicen no al IVA, pero sí al aumento de la gasolina. Al final es lo mismo, o tú le encuentras alguna diferencia. Pues es el debate que está en temas fiscales. Déjenme regresar, Andrés Manuel, responsable, me hago cargo en la responsabilidad política de una postura, claro, lo que toca en esta parte, de la postura de una parte de la izquierda, en este caso de legisladores del PRD, de una parte del PRD y del PP, sobre lo ocurrido particularmente en la tribuna. Déjame pedirte una reflexión, déjame llevarte al terreno de lo que pudiera pasar. Si estamos frente a una, llamémosle, violencia verbal, una cosa tan fuerte como la que se vio el día de ayer, que a veces hay que reconocer, la violencia verbal conduce o puede conducir, nadie lo quiere, pero puede conducir a violencia física, ya hubo empujones, ya hubo jaloneos. En un marco como el que se vive, Andrés Manuel, una tensión social derivada de muchas cosas, el desempleo, la pobreza, una crisis como la que no teníamos en décadas, eventuales nuevos impuestos, hay un clima muy complicado. Lo que ayer vimos exacerba más los ánimos, lo que ayer vimos puede conducir a una expresión social más violenta, más agresiva, con situaciones que pueden salirse de control. ¿Eso pasa por tu cabeza? No, fíjate que no, porque lo que se está viendo es que la gente está actuando de manera muy responsable. El pueblo de México no quiere la violencia, eso tiene que quedar claro. A pesar de la provocación del gobierno usurpador y de los jefes de Calderón, están actuando de manera muy prepotente, sintiendo que pueden seguir aplastando al pueblo. Estamos ante un régimen opresivo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un grupo, una oligarquía, tiene aplastado a la mayoría de los mexicanos y actúa con prepotencia porque, como te he dicho en otras ocasiones, cuentan con los medios de comunicación. Este grupo son dueños de los principales medios de comunicación del país, controlan a la mayoría de los medios de comunicación del país. Mira, si no es en tu espacio y en 2 o 3 más, 4, 5, los cuento con los dedos de las manos, no tendríamos nosotros posibilidad de dar a conocer nuestros puntos de vista. Entonces, realmente hay una cerrazón total. Nosotros hemos actuado de manera responsable, lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no vamos a convocar al pueblo a la rebelión, porque consideramos que eso no conduce a nada bueno. Nuestro movimiento es pacífico, seguirá siendo pacífico, pero esto no significa que no haya resistencia civil, pacífica. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados cuando están aumentando los impuestos, cuando quieren no solo empobrecer más a la gente, Carmen, sino agravar el clima de inseguridad y de violencia. Porque ¿a qué va a conducir todo esto que están haciendo? Estos despidos masivos de trabajadores, los aumentos de impuestos, pues no es nada más desempleo, no es nada más pobreza, es más inseguridad y más violencia. Estos irresponsables van a terminar desgraciándonos a todos los mexicanos. Entonces, tiene que haber resistencia de manera pacífica. Ojalá y no haya estos insultos, pero
situación es realmente muy grave. Ellos están exacerbando las cosas. ¿Por qué no se abre el diálogo con los trabajadores electricistas? ¿Por qué no se discuten nuestras propuestas para que no se aumenten los impuestos? Es una burla, Carmen. Tengo los datos. 400 grandes empresas el año pasado tuvieron ingresos por 5 billones de pesos, la mitad del PIB del país. 5 billones de pesos. Y por los privilegios fiscales que existen, pagaron 1.7% de impuestos. Pagaron, para que tengas una idea, 85,000 millones de pesos, cuando tenían que haber pagado como contribuyentes normales, como pagas tú, como paga cualquiera de los que nos está escuchando, del 28% de la tasa actual, tenían que haber pagado 1.500% más de lo que pagaron. Tengo en mis manos informes de Hacienda en donde a tasa normal tenían que haber pagado, en vez de 85,000 millones de pesos, 850,000 millones de pesos. Hacen esta reforma, quieren pegar este golpe a la economía popular, y a ellos no los tocan, Carmen. Tú hablabas del intento del PRI para modificar las cosas en el Senado. Ya le midieron de que les afecta por lo del 1% al IVA, les afecta políticamente. Ahora quieren cambiar por la gasolina, pero también, ¿qué quieren hacer? Hay una propuesta para que se limiten mínimamente estos privilegios fiscales, que se cobre lo que son impuestos diferidos con un plazo de 5 años. En una ocasión analizamos este asunto. Bueno, ahora el PRI en el Senado quiere quitar la retroactividad de esta propuesta, es decir, para proteger a los de arriba. Entonces, ¿cómo no va a haber inconformidad? Mucha gente no sabe que el que gana de 7,400 pesos mensuales hasta 50,000 pesos mensuales, de 7,400 hasta 50,000 pesos mensuales, de acuerdo a lo que han aprobado, va a tener que pagar no 2% más, sino cerca de 8% más de impuestos sobre la renta. O sea, le están pegando a millones de mexicanos. Estamos hablando de que nada más en la reforma del impuesto sobre la renta, por la falta de progresividad, van a afectar a 10 millones de mexicanos. Pues ahí está el tema, Andrés Manuel López Obrador. Para cerrar esta conversación, a reserva de que sigamos conversando más adelante en otras ocasiones, para efectos prácticos, ¿qué viene en los próximos días para efectos de lo que va a pasar en la Cámara de Diputados? ¿En qué están pensando los que forman parte de este movimiento? Vamos a estar el lunes frente al Senado a las 5 de la tarde. Invito a todos los que nos están escuchando para que nos acompañen. Vamos a tratar los dos temas: aumento de impuestos, porque todavía se puede hacer mucho para evitar este golpe. Vamos a seguir exigiendo que antes de aprobar aumentos de impuestos se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios públicos y se termine con los privilegios fiscales de los potentados. Vamos a estar el lunes próximo a las 5 de la tarde. Tengo una reunión también con senadores de nuestro movimiento, la Cámara de Diputados, por nuestros legisladores. No se estaría hablando ahora de una modificación en el Senado. Pues estaremos entonces... No es en vano lo que resiste apoyo, lo que resiste ayuda. Y vamos también a tratar el lunes a las 5 de la tarde el tema de los electricistas
injustamente despedidos. Estaremos en todo ello. Llamado. Estaremos en todo ello para seguir de cerca lo que ocurra en los próximos días, en las próximas horas. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, por esta conversación. Estamos en contacto. Buenos días. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, con esta mirada de las cosas, con esta postura y con estos datos y elementos que ofrece para la discusión, que es obligada y debe ser amplia en todos los sentidos. Son las 8:13.